Diario La Nación. Siempre, siempre en el corazón del tachirense. Amigos de La Nación Radio, nos encontramos de nuevo en este espacio Contraste. Doy las gracias a César Cruz, que nos acompaña en audio y video. Bueno, por acá me acompaña el abogado Orlando González. ¿Cómo está, abogado? Gracias por la invitación a tu programa y saludos a tu audiencia. Bueno, Orlando es relator de Derechos Humanos y afiliado del partido 20 Táchira. Vamos a arrancar comentándome cómo ves tú todo este tema, el escenario político actual, cómo se está desarrollando. Vemos que ahora pues los políticos como que comienzan otra vez a salir a la palestra pública. Tú como abogado, ¿qué has visto? ¿Qué quizás ha cambiado en estos últimos meses? Bueno, Marjorie, a partir del 3 de enero pues la situación país ha cambiado en cuanto a la confrontación que ha existido ante la sociedad. Para nadie es un secreto la represión que existía de salir a los medios o ir a cualquier sitio y hablar de temas políticos por el miedo, como te decía, a la represión. ¿Qué ha sucedido hoy día? Bueno, ha existido un poco más de elasticidad, digamos un poco, no digamos que el 100%, pero la sociedad está entendiendo que tiene una expectativa en cuanto a lo que puede decir o no. Sin embargo, creo y se evidencia que hay motivos suficientes como para entender que hay menos represión. Obviamente el por qué pues lo sabe toda la sociedad después de los sucesos del 3 de enero con la extracción del señor Nicolás Maduro, pues que la represión deja de existir en un porcentaje muy alto y que la participación de la colectividad de la sociedad tiene que salir a decir las cosas tal cual son, con un poco menos de miedo, con un poco menos de temor, pero sí se entiende que hay que salir a decir la verdad de lo que está sucediendo en el país. Retrocediendo un poco, tú como parte de 20, que viviste todos estos últimos años, lo que ha sucedido, no sé si tienen un porcentaje de cuántos dirigentes políticos de 20 tuvieron que cruzar la frontera, tuvieron que irse de acá del Táchira por todo este tema de la persecución. Mira, Marjorie, hablarte de números sería irrisorio en este momento, porque el número es bastante alto. Casi toda la estructura directriz de 20 Venezuela tuvo que cruzar las fronteras. Muchos fueron detenidos, otros con medidas, incluso otros como mi persona que tuvo que abandonar el país por el temor hacia la familia, porque esto no solamente se extendió a los dirigentes políticos, sino se extendió a la familia de las mismas, creando una situación dolorosa y en particular para la sociedad y para 20 Venezuela. Hay muchos dirigentes, como lo podemos decir, casi todos los coordinadores nacionales están fuera del país, casi todas las estructuras principales de las direcciones ejecutivas están fuera del país. Es un número bastante alto. Fíjate que hablar de números es algo que no me corresponde, porque un día vemos como hay un detenido en una cárcel venezolana y el otro día vemos que salió otro que está detenido y no lo sabíamos. Pero sí te podemos decir que el número es muy alto, casi toda la estructura de 20 de Venezuela. Entre ellos se encuentra Pancho Ramírez. Entre ellos se encuentra el coordinador regional de la dirección ejecutiva estatal, que es Francisco Ramírez, quien para nadie es un secreto que viene de la estructura del SUMATE, viene a ser fundador con María Corriera Machado de 20 Venezuela, una persona, un empresario idóneo, un empresario honesto, de eso que quiere participar en estos cambios del país, no por política, porque si vemos el recorrido de Pancho, de Francisco Ramírez, no es un político reconocido, pero es una persona idónea para incluso regir las estructuras de 20. ¿Y quién quita mañana o pasado las estructuras del país, del estado Táchira? Ahora bien, podemos ver cómo esos coordinadores regionales están bajo una orden de captura por tribunales de Caracas por terrorismo, ni siquiera por el Estado, donde ha sido hasta difícil, Marjorie, hacer una solicitud de amnistía. ¿Por qué? Porque es personas que están fuera del país y esa ley pues como que está creada
vamos a decir, con cierto ensañamiento a los líderes políticos y sobre todo de 20 Venezuela, donde es difícil hacer una solicitud, primero porque están fuera del país y segundo porque están en los tribunales de Caracas. O sea, la ley de amnistía no va a tener en cuenta a todos estos dirigentes que tuvieron que irse del país hace tiempo. Bueno, ese es algo que una comisión en estos momentos debe evaluar. Esa comisión de la Asamblea Nacional que va a verificar lo que es la solicitud que se hacen en los tribunales de ley de amnistía, tendrán que verificar si ellos están dentro o en curso de ser amnistiados. Para nuestra consideración, obviamente esos dirigentes de 20 Venezuela, hay muchos venezolanos que tuvieron que ir del país, incluso aquellos que pidieron asilo, aquellos que no, que tildan de volver a Venezuela, dentro de los capítulos, de los artículos de la ley de amnistía, sobre si pueden ser amnistiados o no, sí están, pero hay un obstáculo que es esa ley del odio, esa norma que establece ahí durante la amnistía cuando habla de terrorismo. Todos estos casos son manejados por tribunales centrales. La ley de terrorismo se maneja por tribunales y fiscalías en el centro de la República, donde hay que acudir a esos tribunales a solicitar la amnistía, y aunque estén por fuera, esos ciudadanos, en el caso pues, de nuestro coordinador de la dirección ejecutiva, Pancho, pues nunca tuvo un proceso, simplemente tuvo una orden de captura por un tribunal o por una fiscalía. Entonces, ¿cómo acudes tú si no tienes un representante legal que pueda ser la persona idónea que haga la solicitud? O sea, ahí queda en vilo el significado de verdad relevante de una ley de amnistía. La ley de amnistía no es universal, está muy restringida. ¿Y quién la restringe? La misma asamblea que hizo la ley de amnistía. ¿Ustedes han podido tener contacto con las personas que están realizando las solicitudes de amnistía? Sí, de hecho, nosotros desde la Relatoría de Derechos Humanos de 20, pues tenemos un equipo que se encarga de recolectar la información, de hacerle seguimiento a esas personas. Obviamente, el Foro Penal en el Estado Táchira también lleva esos números y hace seguimiento. Y nosotros de igual manera, pues responsablemente le tendemos la mano a todas aquellas personas que lo requieren y todas aquellas personas que deben ser amnistiadas. Hay personas, Marjorie, que incluso me conseguí la semana pasada, que están bajo medidas cautelares y no han solicitado la amnistía por temor, ¿no?, a solicitarla a un tribunal y que te la niegue. Ahí estamos nosotros en los 29 municipios del estado Táchira, para tenderle la mano a esta gente y decirle, mira, aquí está 20 Venezuela, que te puede incluso ayudar a solicitar este procedimiento de amnistía engorroso, pero al fin por lo menos hay una luz, ¿no?, en ese túnel tan grande. Ya que menciona la presencia de 20 en los 29 municipios, ¿cómo se sostiene la unidad del partido, teniendo en cuenta que la mayoría de su estructura pues está fuera del país? Sí, bueno, eso es... 20 Venezuela no ha desaparecido, todo lo contrario, la estructura cada día es más grande, más gigante. Aun cuando hay personas que están fuera del país, no son personas que están fuera de la estructura, son personas que luchan a través de las redes, son personas que establecen reuniones comunicacionales. Hoy en día, Marjorie, bueno, así como estamos aquí, las redes sociales. Hablamos de muchas redes, hablamos de Zoom, hablamos de YouTube, hablamos de otros tipos de redes donde existe la comunicación directa sin necesidad de ser presencial. 20 existe y está en Venezuela con la misma estructura, incluso con otros que se han sumado, que están, como decimos nosotros, en tierra. En esta nueva realidad política, ¿cómo está 20 en relación con los otros partidos políticos? Bueno, mira, nosotros no estamos para medirnos con partido político. 20 Venezuela no está arraigada en Venezuela para medirse como un partido político. Lo primero es una transición. Lo primero que tiene que entender la sociedad venezolana es que hay que hacer cambios muy profundos para que la sociedad vaya a una libertad y a una democracia. Nosotros no competimos con otros partidos. Bienvenido todo aquel partido político que se afinque en la libertad y en la democracia. Bienvenido. La mano está tendida por parte de 20 Venezuela para que nos unamos, sigamos juntos en ese camino. Después vendrán los caminos electorales individuales, pero el principio es fortalecer una democracia y la libertad de todos los venezolanos. Usted como abogado puede decir que se le han violado los derechos humanos a los políticos acá en el estado Táchira. Sí, claro.
claro, es evidente que la violación de derechos humanos trasciende más allá de la sociedad, más allá de los dirigentes, trasciende a casi toda la colectividad. Podemos ver cómo la Organización de Naciones Unidas a través de Trump ya lo ha dicho, ya lo ha ratificado, las violaciones de derechos humanos. Aquí, mira, aquí no solo un periodista, aquí ninguna persona podía alzar la voz. Existe una ley del odio, una ley Simón Bolívar, donde tú te coartas de realizar tu vida cotidiana, no digamos de pronunciarte, sino te coartas de realizar una vida en libertad. Aquí realmente te devuelvo la pregunta, ¿existe libertad de comunicación? ¿Existe libertad de tránsito en este país? Yo creo que eso está en veremos. ¿Qué le dice hoy al ciudadano tachirense que tal vez ha dejado de creer un poco en la vía electoral o en la misma política? Mira, Marjorie, yo considero que el tachirense no ha dejado de creer. Si algo conoce el venezolano es la fuerza que tiene el tachirense. Por aquí se encamina casi todos los cambios del país. Desde cuántos presidentes ha tenido el estado Táchira, ¿sí? Hasta cuántos directivos regionales y nacionales. El tachirense no ha dejado de creer en la democracia, solo que se opaca un poco por el no poder decirlo, el no poder salir a una calle y expresarlo, el no poder vivir en una colectividad justa, en a veces ni siquiera poder decirle a un amigo, un compañero que es de incluso afecto al gobierno hoy día, de decirle, mira, vale, vamos a hacer un cambio, estoy contigo porque eres mi hermano, pero los cambios políticos son otros, es para todos, porque no solamente el que está en el gobierno se gana $1 o $2 al mes, ¿me entiendes? No solamente es de la oposición, no solamente están sufriendo aquellas personas que asalariados, bueno, esa palabra está de más, porque no hay asalariados, sino esas personas que tienen un ingreso mínimo. Entonces, ¿dónde está esa expectativa que tiene el tachirense contra la realidad? El tachirense no es que ha dejado de creer, el tachirense solamente está esperanzado, tiene muchas expectativas, pero la expectativa versus la realidad muchas veces es un obstáculo. Ok, ¿cuál es su opinión sobre esta estructura nueva que hay en el gobierno nacional con Delcy Rodríguez como presidenta encargada y cuándo deberían realizarse unas elecciones? Mira, si vamos al punto de vista jurídico, podemos observar que han existido 2 nombramientos presidenciales prácticamente ilegítimos, para mi entender. Respeto la opinión de cualquier tipo de jurista o político, pero fueron la juramentación del señor Maduro cuando no pudo comprobar que ganó unas elecciones y fue juramentado ante el Tribunal Supremo de Justicia, y el otro ilegítimo fue la juramentación de Delcy Rodríguez. ¿Qué sucede en estos casos desde el punto de vista jurídico constitucional? ¿De qué habla la Constitución? Cuando existe una vacante, vamos a decir así, o una ausencia en este caso del señor presidente de la República a partir del 3 de enero, pues la Constitución en su artículo 233 y 234 es muy clara, cuando establece que existiendo una ausencia, en este caso una ausencia en principio no fue absoluta, sino fue una ausencia temporal, se deben dejar correr los lapsos de 90 días. Donde la Asamblea Nacional podría o puede, porque está establecida una norma constitucional, dejar correr un lapso de 90 días más para en pleno decidir la ausencia absoluta. En cuanto a la ausencia temporal, ¿sí?, que es la que sucede en este momento de 90 días más 90 días, sí, estamos hablando de 6 meses y se podrían dejar correr los 30 días más, que es lo que establece la Constitución, para convocar elecciones. Esto es que Delcy Rodríguez puede estar como vicepresidente siendo encargada solamente por un lapso de 180 días, porque los otros 30 días, ya al pronunciarse sobre la vacante absoluta, debería tomar el cargo el vicepresidente, que casualmente esto es extraño para todo el mundo, ¿no? Para nosotros no, es su hermanito. Entonces, este señor, el presidente de
de la Asamblea Legislativa debería tomar el mando después de esos 180 días para que cuando se convoca elecciones. Estamos hablando de un lapso de 120 días si hablamos desde el punto de vista constitucional. Pero vuelvo y te repito, habrá legalidad desde el punto de vista constitucional cuando aquí se han violado la Constitución a menester o a favor, obviamente, de las partes, en este caso gubernamental, donde todavía no existen actas, que María Corina las tiene, pero aquí no sabemos dónde están. Ok, a ese punto voy. ¿En qué papel quedaría en todo esto Edmundo González? Fíjate, ese es un tema que hay que ahondar un poco más, porque primero está la legitimidad de la elección, Ok. ¿sí? Que fue legítima, pero posteriormente hubo una ilegitimidad de toma de posesión de a quien en ese momento se instaló el 10 de enero como presidente, que fue el presidente Nicolás Maduro, quien posterior reconoció fue en todo caso el Tribunal Supremo de Justicia como el órgano competente, pero sin mostrar ni un acta. Ahora bien, en cuanto a la legitimidad, ¿será que perdió la legitimidad en este caso Edmundo González por haberse constituido el señor Maduro como presidente? Considero jurídicamente que no. ¿Por qué? Porque están las cargas de las pruebas. Allí están en Panamá, esas pruebas donde se ganaron las elecciones. Entonces, ¿dónde quedan? Bueno, vamos a aplicar la Constitución. En este tema, lo más importante es llegar a la democracia. Y si la democracia implica una vacante o una ausencia absoluta, que es lo que debe venir, porque yo dificulto que el señor Maduro pueda llegar a este país en corto o largo tiempo, pues tendrá que otorgarse una ausencia absoluta. Y después, vamos por partes, Mayra, después consideraremos lo prudencial sobre la legitimidad o no de el presidente Edmundo González. Vamos por partes. Ok, y evaluando todo esto, el tema de actualizar los poderes antes de que haya unas posibles elecciones, ¿eso también es viable? Mira. Porque, por ejemplo, sería el mismo, o sea, si convocan elecciones pronto, sería el mismo CNE que realizó las elecciones, las últimas presidenciales. ¿Qué confiabilidad tiene el ciudadano común que ante unas elecciones que no pudieron mostrar una sola acta, esa elección puede ser fiable? Voy más allá. ¿Qué fiabilidad podría haber si esas personas que sustituyen el CNE son personas que están dentro del gobierno y participan de la vida política de los entes del gobierno? Entonces, ¿qué fiabilidad hay? Yo pienso que habría que tomar en consideración si podría estar equilibrado el CNE con personas de la oposición y personas del gobierno, que debe ser así, debe ser un ente mancomunado entre ambos para que podamos entender que sí existe una seguridad y obviamente con la vigilancia de los órganos internacionales. Eso es muy importante. Otra cosa es que pueda someterse el voto en todos los países del mundo. ¿Cuántos votantes hay fuera de las fronteras venezolanas? Yo creo que estamos por encima de los 6-7 millones de votos. Si no le das garantías al ciudadano para que ejerza el derecho al voto, estamos en la misma situación. Vamos a estar en la misma situación que hoy día. Ok, ahora vámonos a un poco al tema regional. Muchas personas a través de redes sociales, diferentes medios, critican que ahora todos los ojos están puestos en este escenario político, de quién está en la presidencia, si hay elecciones o no, pero que qué pasa con los problemas que día a día quejan, por ejemplo, a los tachirenses en cuanto a agua, luz, el salario mínimo. ¿Ustedes desde 20 se han planteado todo esto? Sí, mira, hay programas a futuro, pero primero quisiera hablarte de lo que te decía hace rato de expectativa versus realidad. Y ese es un tema que tiene que ver a profundidad con la economía del Estado Táchira. Fíjate que en el 2025 el comercio por los puentes internacionales Simón Bolívar, Atanasio Giraldó y el puente, en este caso el tercer puente de paso por Colombia-Venezuela, tuvo un incremento comercial de un 18% en el 2025. En el 2026 no, pero en el 2025 tuvo ese incremento. Ahora, ¿qué pasó
con las localidades de esa zona. ¿Qué pasó con San Antonio y Ureña? Nada. O sea, hubo un beneficio para esas localidades cuando el comercio está totalmente abandonado y destruido. No pasó nada. Otra cosa de esa expectativa versus la realidad es lo que está sucediendo en el estado Táchira con relación a la moneda. O sea, observamos cómo en ese comercio binacional, de lo cual nosotros en el estado Táchira nos vemos afectados porque tenemos un comercio casi internacional, pero dentro de San Cristóbal, donde la moneda que rige es el peso colombiano. Entonces, si tú verificas el peso colombiano contra el dólar por el BSB, normalmente está en 11, ¿sí? Y cuando vas a un abasto, te lo encuentras en 6. Entonces, ahí es donde afecta el poder adquisitivo del tachirense. Y esto no tiene nada que ver con las fronteras locales, con Barinas o con el mismo Maracaibo, con Barquisimeto. No, es un problema regional donde el ingreso que puede tener cualquier ciudadano en el Táchira se ve afectado solamente por el cambio, el paralelismo que existe entre el peso y el bolívar. No hay ingresos. Otra de las cosas que hablamos de esa expectativa versus realidad es la captación de ingresos por parte del CNI y de la alcaldía. Se están comiendo a los pocos empresarios que quedan en el estado, donde han salido para modificar su estructura. No lo sé para qué, porque no se ve en la comunidad o en la sociedad esos ingresos, pero te están ahorcando al empresario, al que queda, al pequeño empresario. Entonces la gente no tiene, el comerciante no le queda otra de o cierro o castigo a los empleados, porque o les bajo el sueldo o simplemente me quedo con la mitad, porque no puede subsistir. Entonces, esas expectativas locales hacen que el ingreso del tachirense sea peor aún que otras partes del país. No, y el tema de los servicios públicos. Por ejemplo, ayer estuve en Barrio Obrero, que es una zona comercial, más de 6 horas sin luz. ¿Cómo trabajan los empresarios en esas condiciones? Bueno, fíjate, eso es algo que han entendido los empresarios de Estados Unidos que quieren invertir en Venezuela, o los empresarios de toda parte del mundo. ¿Cómo invierte una empresa, una fábrica o unas distribuciones en el país con un pésimo sistema eléctrico o sistema de servicio? No puede funcionar. El eje económico se va al piso. ¿Qué está sucediendo nuevamente en el estado Táchira? Lo que pasa es que, Marjorie, somos de memoria corta. Nosotros tuvimos un país donde hace años se trabajaba 2 veces a la semana. Los niños iban a clases 2 veces a la semana. Teníamos cortes de luz de 12 a 24 horas. ¿Qué país puede producir de esa manera? Pero vuelvo y te digo, ¿somos memoria corta o el gobierno se hace memoria corta? Porque vuelve nuevamente la represión, porque es violación de derechos humanos, Marjorie, cuando el Estado o los gobernantes no le dan a los individuos dentro de una sociedad los servicios públicos que se merece. Eso es una violación flagrante de los derechos humanos. Está sucediendo con la electricidad, está sucediendo con el agua. ¿Cómo puede ser posible? Aquí hay localidades que el agua se te va 4, 5, 6 días. El común denominador en las urbanizaciones más prestigiosas de San Cristóbal es un día sí y 2 no. La electricidad bajo el mismo camino. ¿Quién te paga los artefactos eléctricos que se le dañaron a la persona que de vaina pueden comprarlo? Total, es bastante precaria toda esta situación de los servicios públicos y es importante que usted acote eso, que es una violación de derechos humanos, no garantizar por lo menos las mínimas condiciones a los tachirenses. Bueno, para finalizar, ¿cuál sería su mensaje, tanto usted como abogado y como parte de la organización 20, a los tachirenses y bueno, a los venezolanos sobre todo este escenario político actual? Mire, el mensaje que hay que entender, que son 27 años de una estructura que ha minimizado flagrantemente la vida de cualquier venezolano, donde se han violado profundamente los derechos humanos. Pero vamos a mirar más allá, ya dejemos de mirar atrás. El pasado está allí y no es a partir del 3, es a partir de hoy. Vamos a llamarlo día de hoy como muchos días, ¿no? Como puede ser ayer, antier, hace un mes. Crean que Venezuela va a cambiar. Ya esto comenzó, el cambio está. Venezuela va a cambiar. Y tenemos a alguien que no hemos mencionado. Tenemos un premio Nobel de la Paz, llamada María Corina Machado, que está influenciando a nivel internacional para que esto suceda, para el cambio democrático y no en búsqueda
de una presidencia como muchos hacen ver. Es en búsqueda de la democracia, en búsqueda de la libertad y en búsqueda de algo que transciende más allá que todo esto, transciende más allá. Y lo dicen los derechos humanos, la dignidad del ser humano, la dignidad del venezolano. Y eso está en la boca de María Corina Machado todos los días. Señores, no es un tema político, tengan confianza que esto que está sucediendo para nosotros es de corazón. Queremos que suceda y está pasando. Vamos a cambiar, vamos a hacer una sociedad justa y desde 20 Venezuela extendemos la mano a la colectividad para que nos acompañe, para que acompañe a María Corina Machado, para que acompañe a Francisco Ramírez en esa transición que debe tener Venezuela, que es hacia la libertad, democracia y a una vida digna, Marjorie. Bueno, muchísimas gracias al abogado Orlando González, quien es relator de Derechos Humanos y afiliado de 20 Táchira. Gracias a César Cruz, quien nos acompañó en audio y video. Y los invitamos a que sigan conectados a través de www.lanacionradio.fm.